Bueno, muy buenas tardes para todos. Primero agradecerles el espacio para compartir esta experiencia. Mi nombre es Sebastián Díaz Botero, soy cirujano de mama, mastólogo, soy el líder nacional de patología mamaria de Sura y vengo a compartir esta experiencia de cómo acelerar el diagnóstico del cáncer de mama a través del modelo One Stop Clinic, para que ese diagnóstico no nos tarde semanas como habitualmente sucede, sino que simplemente en unas horas nosotros podamos tener un diagnóstico de una paciente con patología mamaria. La información y los datos son presentados con fines netamente académicos y no comerciales ni promocionales, y este es mi conflicto de interés. A manera de introducción muy breve, aproximadamente el 54% de las muertes por cáncer de mama se presentan en países como el nuestro, que son países menos desarrollados y con bajos ingresos. Y esto se debe en gran parte a las carencias y a la inequidad obviamente en el manejo, a las grandes barreras que presenta la paciente para acceder a los servicios de salud, pero sobre todo también tener en cuenta esas demoras en el diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno de las pacientes con cáncer de mama. Caracterizando la población de la EPS Sura, podemos darnos cuenta que tenemos aproximadamente 4 millones de afiliados, siendo el 53% de estas mujeres y el 23% están ubicadas entre los 50 y los 69 años. El promedio de edad de toda la población es de 50 años en la EPS Sura, y cuando hacemos un porcentaje de distribución de esta población por georreferenciación, vemos que la mitad de las pacientes aproximadamente se presentan en Medellín y el resto de la distribución está por el resto del país. ¿Y de dónde partimos nosotros? Nosotros partimos de un proceso en el cual veíamos que estábamos muy fragmentados, con prestadores desarticulados y con muchas ineficiencias operativas, y nos damos cuenta que las usuarias tenían múltiples trámites administrativos para llegar a poder acceder a una cita, simplemente un control o cualquier estudio adicional que se haya pedido, con múltiples desplazamientos para dirigirse de un sitio a otro en diferentes días, porque nada se hacía el mismo día, y con una oportunidad entre una sospecha de una patología mamaria, generalmente pues cáncer, y un diagnóstico de más de 35 días. Entonces es cuando nos surge a nosotros la necesidad de impactar desde un diagnóstico oportuno en un centro altamente estandarizado. Conocemos entonces una clínica de un día en el cual se podría hacer un diagnóstico de patología mamaria, y nos referenciamos en el Gustave Roussy, en el modelo de la doctora Suzette Delaloche, y vemos que ellos presentan un estudio en el cual ven 10.000 pacientes y pues pueden llegar como un diagnóstico certero en una clínica de un día. Y ellos concluyen que el One Stop Breast Clinic puede dar un diagnóstico acertado y que puede ser costo efectivo. Entonces nos nace a nosotros una idea. Esta idea viene de la mano de Gustave Roussy, como les acabo de mencionar, que es quien hace como de intermediario, y en su momento Dinámica, que ahora se conoce como Ayuda de Diagnóstica Sura, y resulta que hacemos una idea conjunta en la cual todos nos ponemos de acuerdo y nace Tiempo para Ti, en el cual nosotros hacemos un diagnóstico y un acompañamiento especializado de todo lo que son las enfermedades de patología mamaria. ¿Qué objetivos tenemos nosotros con este modelo de diagnóstico? Un acompañamiento especializado, multidisciplinario e integral, para evitar esa fragmentación de la cual partimos y atender a las pacientes con un solo lugar y en un mismo día, y todo esto con una experiencia lo más agradable posible. Y obviamente disminuyéndole los desplazamientos y los trámites administrativos a todas nuestras pacientes. Se conceptualiza el programa y se parte de la base de tener unas imágenes de mama con unos lineamientos técnicos, se cargan en un sistema y a partir de ahí se realiza la gestión por acompañamiento especializado, que es quien se encarga de citar a estas pacientes a este modelo de diagnóstico. Siempre, obviamente, con una red estructurada e integrada, asegurando la calidad y, lo más importante, brindando una experiencia de acompañamiento y de bienestar a esas pacientes. Nosotros nos enfocamos básicamente en las pacientes que surgen con una prueba diagnóstica que nos arroja un BIRATS 4 o un BIRATS 5, y son las pacientes que derivamos directamente al circuito. Es la manera de nosotros entrar al programa. ¿Y cómo es este modelo? ¿Cómo lo creamos? Pues la primera persona que lo recibe, y como ven el eje central aquí de esta experiencia, es la enfermera navegadora. La enfermera navegadora es
quien recibe a la paciente, explica todo el funcionamiento del circuito y adjunta y verifica toda la documentación que la paciente trae con los exámenes pertinentes. Esta enfermera le va y le presenta como primera médico especialista del circuito al mastólogo. El mastólogo es quien se encarga de hacer una historia clínica completa, de hacer un análisis de todos los estudios que la paciente trae, hacer obviamente un examen físico completo y ya con toda esa idea clínica va y le presenta la paciente a radiología. El radiólogo es quien se encarga entonces de valorar las pruebas de imagen e historia clínica, se realiza lo que se necesita en su momento, tenemos acceso a mamografía con tomosíntesis y con contraste inclusive, hacemos ecografía de mama, ecografía de axila y realizamos las biopsias que la paciente necesite, tanto en mama, en axila, si son múltiples o no, si son bilaterales inclusive, y realizamos biopsias con BACAF, con TruCut, o también realizamos biopsias estereotáxicas. Una vez se hayan hecho las biopsias, entra el patólogo, porque él es quien apoya obviamente a la radióloga a tomar, a tomar estas biopsias, valora la muestra y da el aval para decir continuemos. Analiza la patología inmediata, cuando es el caso del BACAF, y obviamente la diferida también la procesa el mismo patólogo. Una vez tengamos un diagnóstico, eso se comenta, este resultado en el grupo multidisciplinario y se valida la concordancia. Entonces cuando entramos todos nuevamente, hacemos un pequeño staff y el mastólogo es quien se encarga nuevamente de recibir a esa paciente en el circuito, ya es un retorno y comunica los resultados a la paciente. Le resuelve las dudas, determina un manejo en función de estos resultados y en caso de un diagnóstico maligno, pues clasifica esta enfermedad y solicita los estudios adicionales pertinentes que él crea necesarios. Entonces, el contexto general de este esquema, nosotros tenemos aproximadamente 200.000 pacientes que hemos gestionado, esto desde septiembre del 2018 hasta mayo de este año, y se han gestionado las pacientes BIRATS 1 y BIRATS 2, aproximadamente 153.000 pacientes, todas por gestión automática. Estas pacientes no vamos a entrar ahorita en detalle, tampoco con las del BIRATS 3, que son pacientes que simplemente hacemos un seguimiento y son aproximadamente 43.000 pacientes, y nos vamos a enfocar sobre todo en estas pacientes BIRATS 4, BIRATS 5, que son las que realmente ingresan dentro del circuito. Haciéndole una lupa a estos datos, vemos que atendimos 14.423 pacientes en el circuito de diagnóstico y de estas pacientes que ingresan, reclasificamos ese BIRATS de ingreso, o sea, descalamos ese BIRATS que ingresó inicialmente por un BIRATS 4 en adelante en aproximadamente el 27% de estas pacientes. O sea, 3.898 pacientes de todo este total fueron reclasificadas y en ese momento no se les realizó una biopsia. En algunas ocasiones el mastólogo la reclasifica o muchas veces nos acompañamos de una ecografía y decimos, no, definitivamente esta paciente no necesita biopsia y la reclasificamos en su BIRATS. De las 14.423 a 10.164 sí le realizamos biopsia. De estas, el 48% son menores de 49 años y el 52% mayores de 50 años. De estas 10.000 pacientes, 2.038 resultaron con un diagnóstico de un cáncer de mama. De estas pacientes de cáncer de mama, el 31% fueron menores a 49 años y el 69% son mayores de 50 años. De estas biopsias positivas hay que tener en cuenta que de las que realizamos biopsia, tenemos que el 63% eran BIRATS 4A, o sea, pacientes de bajo riesgo, y de estas, el 12% fueron positivas para malignidad, que es un porcentaje realmente alto. De las pacientes que arrojaron inicialmente con BIRATS 4B, el 19% fueron positivas, y el total de estas pacientes fueron 19% también. Y las que nos categorizaron inicialmente como un alto riesgo, o sea, las BIRATS 4C y 5, que fueron el 18% del total de los pacientes que nos llegaron al circuito y biopsiamos, el 69% fueron pacientes positivas. Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de las pacientes obviamente resulta con una patología benigna, que en este caso fueron 8.000 pacientes, o sea, el 80% de ellos. Clasificando con el tipo de biopsia que nosotros hacemos, nos damos cuenta que el porcentaje de la población que diagnosticamos en tiempo para ti, casi la mitad las diagnosticamos con simplemente un BACAF, que eso es muy importante, yo creo que es parte ganadora del proyecto, que nosotros con una biopsia con aspiración y aguja fina, en ese mismo día la paciente sale ya resuelta de su problema, en la mitad de los casos, que esto
obviamente disminuye la angustia de la paciente, a nosotros nos da un manejo y también hay que tener en cuenta que es costo efectivo, que es bastante importante. Los otros porcentajes los repartimos entre pacientes que realizamos ambas biopsias y pacientes que realizamos también biopsia estereotáxica. Nosotros estas pacientes que diagnosticamos con malignidad, que en este caso fueron 2000, continúa dentro de una ruta. Esta ruta se articula con una línea que nosotros llamamos como frágiles y las citamos en una IPS oncológica. En ella le hacemos también un acompañamiento durante todo el tratamiento, la rehabilitación, la direccionamos por el riesgo de la paciente, les damos obviamente acceso priorizado a lo que son citas, ayudas diagnósticas y demás, educamos a las usuarias, a las familias, siempre están en contacto con esa línea de atención de frágiles y identificamos a la usuaria por un sistema de marcación que nosotros simplemente le ponemos un rótulo y sabemos que esa paciente es importante porque está en la ruta de frágiles. Conceptualizando el programa y volviendo nuevamente a la línea de base del 2017, nosotros estamos realizando muchas mamografías y teníamos un promedio de 412 biopsias al mes, pero como ven la gran mayoría de las biopsias se realizaba por medio de un TrueCut, no entraba ahí tanto el backup. De este el 20% resultaban positivas y el 63% terminaban siendo diagnósticos tempranos. Teníamos una oportunidad de 35 días entre la sospecha y el diagnóstico, que digamos que no está tan mal, pero nosotros obviamente queríamos mejorar esos números. ¿Qué logramos con el modelo de diagnóstico One Stop Clinic? En 2020 teníamos 7.700 mamografías, estamos más o menos dentro del estándar, hemos realizado más biopsias, pero aquí cambia el porcentaje porque ya realizamos más biopsias tipo backup y solucionamos el problema de las pacientes el mismo día, costo efectivamente, y la 40% con TrueCut. O sea que por ahí ganamos. 21% de estas biopsias resultaron positivas, o sea que tenemos un porcentaje muy similar, pero tenemos diagnósticos en estadios mucho más tempranos, 75.6% versus 63%, nuevamente ganamos. Y la oportunidad, que era lo que más queríamos mejorar adicionalmente de todos estos resultados que les estoy diciendo, pues la oportunidad disminuyó, ahora es 18 días entre la sospecha y el diagnóstico de la paciente, o sea que estamos muy orgullosos de estos números. Midiendo la experiencia, porque esto no es solo resultados clínicos, sino también la experiencia de esas pacientes, la satisfacción general es del 4,9%, 4,9 de número absoluto sobre 5, y el 89% de esas pacientes manifiestan que el programa superó sus expectativas. Y estas pacientes recomiendan el programa en un casi 80%, y 87% de esas pacientes manifestaron que fue bastante fácil acceder a nuestros servicios. Factores que valoran nuestros usuarios, obviamente la calidad en el servicio, la amabilidad del acompañamiento, la atención y sobre todo, siempre hemos recibido comentarios positivos de toda esa experiencia que las pacientes tienen. Dentro de un mal diagnóstico, siempre salen diciendo, doctor, muchas gracias porque realmente la atención, la calidad y que me hayan resuelto este problema en un solo día, teniendo aquí todo articulado, es de agradecer. Entonces, los logros del modelo, eliminamos todos esos procesos de autorización y todo se realiza de manera automática, se reducen los contactos y obviamente los desplazamientos de los pacientes. 5 de esos procesos se hacen en la misma sede diagnóstica. Nosotros subsidiamos ciertos copagos a las beneficiarias, agendamos los BIRATS 4BS y 5 en 2 días, o sea, una oportunidad bastante alta para citar al modelo y los que son de bajo riesgo en 5 días a más tardar. La oportunidad entre la sospecha y el diagnóstico está en 18 días, como les había informado, y la oportunidad para la asignación de cita, una vez resulta positiva esa paciente, la tenemos a día de hoy en 4 días. 25% de esas usuarias no intervenidas con procedimientos innecesarios. ¿Por qué? Porque hacemos una reclasificación de estas pacientes al tener un modelo multidisciplinario. Estandarizamos todas esas ayudas diagnósticas de extensión cuando la paciente resulta positiva y nosotros articulamos todas estas IPS oncológicas con nuestro programa de frágiles. Todos nuestros resultados se están volcando a un ámbito automático y todo pues haciéndolo por medios digitales, y ha crecido tanto el programa que ahora tenemos nuevas sedes en el país, en las cuales la madre, digamos, fue Medellín, que inclusive contamos con doble circuito y logramos atender 34 pacientes al día, los 5 días de la semana, si puede ser. Abrimos también Barranquilla, Bucaramanga y ahora hace poco, un par de meses, Bogotá. Muchísimas gracias por el espacio y poder compartir la experiencia, y quedo entonces ahora disponible para hacer la respuesta a las preguntas que tengan. Muchas gracias.